Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos. Vamos a continuar en Tito. ¿Y qué recordamos de hace 8 días que enseñó Jaime? Sobre los jóvenes, sobre las ancianas. Pero ¿qué recordábamos? ¿Qué se dijo? ¿Qué se enseñó? Y a los jóvenes no vinieron a ser prudentes. Bueno, hoy vamos a estar en Tito capítulo 2, verso 11. ¿Sí? Tito capítulo 2, verso 11. Y el título de la exposición, de la predicación, es La gracia de Dios como fundamento de vida. ¿Sí? La gracia de Dios como fundamento de vida, primero como respuesta a lo que se enseñó hace 8 días. Hace 8 días había exhortaciones a las ancianas, a los jóvenes, a las mujeres, a los ancianos, a los varones. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo voy a poder vivir de esa manera? ¿Sí? Por mis propias fuerzas no puedo, soy pecador. Por eso el apóstol nos regala del verso 11 al 15, porque estas instrucciones que se recibieron hace 8 días, las podemos llevar a cabo si tomamos de la gracia. Si tomamos de la gracia y de lo que nuestro Señor Jesús ha hecho por nosotros. Entonces vamos a orar. Padre amado, te damos gracias porque nos permites reunirnos hoy como iglesia. Gracias porque podemos abrir tu palabra, leerla libremente. Padre, te queremos orar y pedir que tu Santo Espíritu esté redarguyendo nuestros corazones, esté exhortando nuestros corazones. Te queremos pedir, Padre, que podamos tomar buenas decisiones el día de hoy para tu gloria, que el único exaltado, Señor, al finalizar esta enseñanza seas tú, que podamos, Señor, como cantábamos al inicio, ser siervos para tu gloria. Te dejo, Padre, esta enseñanza en tus manos, pidiéndote que por favor la dirijas, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a leer, hermanos, Tito capítulo 2 del verso 11 al 15. Vamos a estar en esos textos el día de hoy. ¿Listo? Entonces nos colocamos de pie y vamos a leer estos versos. Todos al unísono. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Amén. Entonces, como les mencionaba, estos versos son las causas por las cuales vamos a poder ejercer lo que veíamos hace 8 días. Hace 8 días habían instrucciones y uno decía, Señor, ¿cómo voy a hacer? Acá nos habla de la gracia.
la gracia de Dios como ese fundamento para que podamos andar en esta vida. Entonces, 5 puntos. El primero, la gracia de Dios y su manifestación. Decía, la gracia de Dios se ha manifestado. El segundo, la gracia de Dios como pedagoga. La gracia como maestro. El tercero, la esperanza bienaventurada. Nos dice aguardando esa esperanza bienaventurada. El quinto, la redención y posición divina. Dice, porque Cristo vino y murió por nosotros para hacer un pueblo para Él. Y el quinto, el ministerio, autoridad de exhortación. Dice, esto habla y exhorta con toda doctrina. ¿Listo? Entonces, vamos al primero, la gracia y su manifestación. Aquí tenemos los 2 primeros versículos. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿cierto? Y tocamos una palabra que en el mundo cristiano escuchamos constantemente y sabemos el significado y como que nos olvidamos del sentido que tiene. Entonces, cuando hablamos gracia, ¿qué significa? Regalo inmerecido. Pero resulta que la palabra gracia o regalo inmerecido tiene más significados en la Biblia. Y es mucho más amplia. No es ese regalo de Navidad que uno recibe y juega con él 8 días, 15 días y lo deja allí. No, ¿cierto? Y más cuando es inmerecido, porque a veces cuando uno no merece, como que uno lo recibe, pero ya cuando uno trabaja por él, ahí sí lo valora más. Pero no es ese tipo de regalo. Y cuando la Biblia aparece la palabra gracia significa regalo inmerecido, pero tiene más significados y dependiendo del contexto tiene más aplicaciones. Entonces, dice el verso que la gracia de Dios se ha manifestado. Y acá la palabra manifestado es que ha sido lumínica, que iluminó al mundo. Cuando hablamos de gracia, yo la suelo asociar con la palabra, con nuestro Señor Jesús. Yo personalmente cuando leo gracia en la Biblia le coloco Jesús. Porque Jesús, que viene de Dios, se ha manifestado. Y puede ser un buen símil. Ahora, cuando hablamos de gracia, gracia suele traducir amor en descenso. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere Dios para con el hombre? ¿O qué es lo que tiene Dios para el hombre? Un favor o un amor en descenso. Entonces la palabra gracia, si bien la conocemos como un regalo inmerecido, traduce también un amor en descenso. Y un amor que se manifiesta en distintos colores. El verso de hoy nos habla que la gracia de Dios se ha manifestado personificando la persona de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Dios da a Jesús, pero también se puede personificar la gracia de distintas formas. Ahorita vamos a ver las distintas formas como el amor de Dios se da para con el hombre, aun cuando no lo necesitamos, aun cuando no lo merecemos. No es que no lo necesitemos, aun cuando no lo merecemos. Ahora, ¿a qué se condiciona ese amor de Dios o ese amor en descenso para con el hombre? ¿Se condiciona a algo que el hombre pueda hacer? Si de Dios desciende amor y de Dios descienden favores, porque la palabra gracia traduce favor, bondad, don, bienaventuranza, además de regalo inmerecido, ¿se condiciona a algo que el hombre pueda hacer? No, Dios quiere darlo. Dios quiere ser benevolente con el hombre, Dios da de su favor, da de su amor inalterable, da de su misericordia, y el hombre no puede hacer nada para impedir que eso pase. Entonces, cuando hablamos de
de gracia, el hombre no puede hacer nada. Hay algunos que dicen que el hombre debe perseverar para alcanzar la gracia de Dios. Pero esta perseverancia, por más que perseveremos, no podemos impedir que el amor de Dios descienda, porque es algo que Dios hace. Y entonces no podemos decir que entonces si perseveramos vamos a alcanzar la gracia de Dios, porque es algo que Dios da. Y partiendo de ahí, vamos a ver varios ejemplos. Entonces la Biblia, ¿qué nos dice? Que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En el Antiguo Testamento ya la palabra gracia estaba. Entonces, un regalo inmerecido. Noé hizo algo para recibir la gracia de Dios, para recibir el favor, la misericordia de Dios. No, descendió de Dios. Moisés halló gracia para conocer el camino de Dios y guiar al pueblo. ¿Cierto? ¿Era porque el pueblo era bueno y el pueblo halló gracia delante? No. ¿Era porque el pueblo perseveraba en su bondad? No, hacían becerros de oro. Entonces no podemos decir que porque nosotros perseveremos vamos a alcanzar la gracia de Dios, vamos a alcanzar el favor de Dios. Ahora, cuando vamos a la persona de nuestro Señor Jesús, vemos que la palabra gracia en el Antiguo Testamento no la vemos como la vemos en el Nuevo Testamento. Vemos que Noé halló gracia, Moisés halló gracia. Esta palabra gracia se asocia con el favor. Y cuando vemos José halló favor delante del faraón, ¿cierto? Cuando vemos a Ruth halló favor delante de vos. Cuando vemos a Esther halló favor delante del rey Asuero, ¿cierto? En toda su posición de eminencia. Pero esta máxima expresión de gracia la vemos en nuestro Señor Jesús. Ahora, la vemos en nuestro Señor Jesús desde el comienzo. Vamos a Juan 1:14, sin perder Tito, Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces no es esa gracia, o sea, si bien los antiguos hallaron gracia, la expresión máxima de gracia estaba en nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Y nos dice el apóstol Juan, vimos su gloria. Y en otros y nos dice, y lo tocamos, y lo palpamos, y vivimos con Él. Entonces nuestro Señor Jesús es la expresión máxima de gracia, y es ese amor en descenso que Dios entrega al ser humano. ¿Se condiciona la perseverancia del hombre? No, Dios lo da, Dios lo entrega. De tal manera que la obra que hace nuestro Señor Jesús es para todos los hombres y no se condiciona a nada, no se condiciona a nuestras obras. Hay un versículo que nosotros conocemos, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿cierto? No por obras, para que nadie se gloríe. No depende de nuestra perseverancia, no depende de lo que hagamos. Es gracia, es un regalo de Dios, que está condicionado a que lo aceptemos o no, ¿cierto? Se condiciona a que lo aceptemos o no. Vamos a primera de... ya leímos primera de Juan. Ahora, cuando hablamos de la gracia, yo iniciaba diciéndoles que si bien la gracia, nuestro Señor Jesús es la máxima expresión, tiene diferentes interpretaciones en la Biblia. Entonces, la gracia Dios la da al hombre para sostenerlo, para sostener al creyente. Y vamos a ver 5 puntos.
La gracia como salvación, ya la acabamos de leer, ¿cierto? Es un regalo de Dios. La gracia para crecimiento, la gracia como socorro y la gracia, Dios nos da los dones por gracia, ¿sí? Ahora, la gracia como pedagoga falta acá, pero lo vamos a ver ahorita en el segundo punto. Entonces, la gracia como crecimiento espiritual, acá. Vamos a 2 de Pedro 3:18. Dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. ¿Sí lo tienen? Mi hermano lo puede leer, mi hermano Oscar. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, cuando hablamos de la gracia, nuestro Señor Jesús es la máxima expresión de la gracia. Pero la gracia es un sustento al creyente en la vida diaria. Y en ese sustento al creyente en la vida diaria la vemos como crecimiento, ¿cierto? ¿Por qué el creyente puede andar y puede sostenerse? Por gracia, por pura gracia de Dios. Y estamos llamados, dice, crecer en la gracia, perseverar en la gracia. O sea, dado ese favor de Dios, dado lo que Cristo hace por nosotros, estemos creciendo. La gracia fortalece. Vamos a Hebreos 4:16. Mi hermano William, por favor. (4:16) Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ajá. Entonces, la gracia es como ese fortalecimiento del cristiano, ¿no? Cuando el cristiano peca, se nos pide que nos acerquemos al trono de la gracia, ¿sí? Allí donde está nuestro Señor Jesús intercediendo por nuestros pecados. Entonces vemos la gracia como crecimiento, la gracia como fortaleza. Recibimos los dones por gracia. 1 de Pedro 4:10, Samuel. Entonces hemos recibido el don del Espíritu, ¿cierto? Para ejercerlo y tenemos la responsabilidad de ministrarlo. ¿Qué dice? Ajá. Entonces recibimos el don por gracia y tenemos esa responsabilidad de ministrarlo. Por eso, acá decimos que la gracia es suficiente y abundante. Entonces, cuando hablamos de gracia, no es solamente un regalo inmerecido y lo dejamos allí, ¿no? Cuando hablamos de gracia, la gracia nos sostiene, por gracia andamos en esta vida diaria, por gracia nos acercamos al trono de gracia, por gracia recibimos dones para poderlos ejercitar. Y Romanos 5:20 nos dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase, ¿cierto? La ley muestra pecado. Mas cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia. Entonces la gracia tiene que ser suficiente en la vida del cristiano porque tiene diferentes aplicaciones. Y depende de la perseverancia del hombre. El hombre tiene que recibirla y aceptarla, ¿cierto? Pero el hecho de que yo persevere en la fe implica entonces que voy a recibir más dones para ejercitarlos en el ministerio. No es así. Entonces, cuando hablamos de la gracia, vemos que la gracia es el tema central del Nuevo Testamento. Siempre estamos viendo el amor de Dios en descenso para con el hombre. Y como leía Samuel, tenemos una responsabilidad, y es administrar la gracia de Dios, ¿no? La hemos recibido la gracia de Dios, hemos aceptado a nuestro Señor Jesús como Salvador, hemos sido perdonados de nuestros pecados, tenemos vida eterna. Y continuamos en el andar diario recibiendo de la gracia de Dios. Tenemos un deber. ¿Dejarla ahí? ¿Dejar esos favores de Dios ahí? No, administrarlos. Tenemos los dones, los estamos administrando. El verso 11 nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿con qué propósito? Salvación a todos los hombres. Y acá vuelvo otra vez a hacer un énfasis en la palabra salvación, porque nosotros como cristianos tocamos mucho la palabra salvación y a veces queda como allí y no le damos el valor que debiéramos darle. Ahora, yo me puse a buscar sobre la palabra salvación y resulta que la salvación es una palabra que tiene su esencia en el cristianismo. Cuando yo miraba acá en Mesopotamia y Egipto, la palabra salvación estaba enfocada a que la persona se salvara de una guerra, o que la persona tenía hambre y como tenía hambre entonces era saciada, era salvada. En Egipto, ¿quiénes se salvaban? Los faraones, los ilustrados. Y después de la muerte iban a un lugar llamado el inframundo, ellos le llamaban inframundo. Pero la palabra salvación no tenía más significado que ese, ¿sí? La percepción sobre la muerte era que el hombre moría e iba al inframundo. Y el faraón que conocía los rituales era el que podía, el faraón ilustrado era el que podía tener una vida placentera después de la muerte. Pero la palabra salvación en estas culturas no tenía el sabor que tiene para nosotros. Ahora, en el Antiguo Testamento ya empiezan a haber luces de salvación. Sin embargo, la palabra salvación en el Antiguo Testamento enfatiza también mucho salvar al pueblo de la guerra, ¿cierto? Y cuando leemos los Salmos, David menciona que sálvame, Señor, de mis enemigos. Y la salvación tiene una connotación terrenal, ¿sí? Más adelante aparece, bueno, en el hebreo, ¿qué significa salvación? Traduce Yashal o Natsal, ¿sí? Y Yashal, de Yashal derive Yeshua, y Yeshua es lo que nosotros entendemos como Salvador. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús, su nombre Jesús implica salvar, Salvador, ¿sí? En el Antiguo Testamento nosotros vemos a Daniel, por ejemplo, allí orando por una restauración nacional y por una salvación del pueblo, ¿cierto? Cuando estaba Daniel allá en Babilonia, cautivo, que era cautivo de los babilonios, Daniel oraba por una salvación nacional, por una restauración del pueblo de Israel. Pero era un poco alejado de lo que nosotros vemos ahorita en el Nuevo Testamento. Ezequiel 37, no vamos a Ezequiel 37, pero en Ezequiel se nos habla del Valle de los Huesos Muertos, ¿no? Y dependiendo, el predicador a veces se le asocia como esa resurrección de la nación de Israel o esa resurrección del israelita.
Eh, Sin embargo, en el Antiguo Testamento la palabra salvación es una palabra todavía que no tiene el significado que nosotros le encontramos en el Nuevo Testamento. Y así como la palabra gracia era la sombra en el Nuevo Testamento y es la expresión máxima en nuestro Señor Jesús en el Nuevo Testamento, pasa lo mismo con salvación, ¿no? Salvación en el Antiguo Testamento lo vemos como una salvación física, terrenal, una restauración de la nación de Israel en este mundo, pero ya cuando venimos al Nuevo Testamento y vemos a la persona de nuestro Señor Jesús, la salvación tiene otra connotación. Los griegos, por ejemplo, la palabra salvación para los griegos podía aplicarse muy fácilmente a los reyes, ¿sí? O sea, los reyes salvadores, o a los médicos, el médico que salva, pero no tenía un trasfondo más allá. En el Nuevo Testamento, la palabra salvación aparece varias veces, y entonces nosotros vemos a nuestro Señor Jesús salvando a los discípulos de la tormenta allí en el mar, ¿cierto? Y los salva. Pero es una salvación, acá en la foto que se nos ilustra es una salvación física. Vemos a nuestro Señor Jesús salvando levantando paralíticos, sanando ciegos, resucitando a Lázaro. Y ya la palabra salvación comienza a tener una connotación con más sabor. A tal punto que nuestro Señor Jesús les dice a los discípulos, es necesario que yo muera. Y ellos no lo entendían. No lo entendían. Vamos a Mateo 1:21. Mateo 1:21. Joanny, ¿lo lees, por favor? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, aun cuando nuestro Señor Jesús le dice a los discípulos que iba a morir, iba a resucitar y que esto era necesario que pasara para que sus pecados fueran perdonados, ellos no lo entendían. Pero el ángel, cuando se le aparece a María, el ángel dice, llamará su nombre Jesús, ¿y él qué va a hacer? Salvar al pueblo. Pero salvar físicamente al pueblo de sus pecados. Y es acá donde la palabra salvación entonces tiene una connotación mucho más sublime. No es solamente una salvación de que ahí tengo hambre, o una salvación, líbranos Padre de mis enemigos, sino es una salvación que ya nos empieza a asociar pecados. Vamos a Romanos 5:8. Y vamos a identificar acá de qué somos salvos. ¿Sí? ¿De qué somos salvos? Eddie. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos del aire. ¿De qué somos salvos? Entonces, Mateo nos decía, el santo ser que nacerá salvará al pueblo de sus pecados, ¿cierto? Pero no es solamente de los pecados, porque decimos, sino nos salva de la ira de Dios. Entonces la palabra salvación no es somos salvos, que somos salvos de nuestros pecados y somos salvos de la ira de Dios. Y en la vida cristiana, más adelante, la salvación se proyecta hacia el futuro.
si bien también recibimos las promesas que recibe el pueblo de Israel, es decir, hay una resurrección, ¿cierto? Nosotros creemos que vamos a resucitar y creemos que vamos a estar en un nuevo cielo y en una nueva tierra. Esa salvación es más sublime que la del pueblo de Israel, porque vamos a tener una existencia glorificada y perpetua delante de Dios. Entonces no es solamente salvados de los pecados, no es solamente salvados de la ira de Dios, sino es una salvación perpetua con Dios. Acá yo me hacía una pregunta. Ay, me adelanté. Acá esta se saltó, esta no acá. Esta sí. Entonces, ¿estamos recibiendo en vano la gracia de Dios? Vamos a Tito. Y vamos al verso 12. Tito 2, 12, que es el texto guía. Jaime, ¿lo puedes leer, por favor? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces acá vamos al segundo tema, ¿no? La gracia como pedagoga. La gracia como pedagoga. Nos dice que vivamos sobria, justa y piadosamente, ¿cierto? Y ya vimos que la palabra gracia no es regalo inmerecido y ya un regalo que dejamos acá, sino es mucho más. Nos dice el verso 12, la palabra enseñándonos puede referirse a entrenar a un niño, guiar a un niño. Es la misma gracia que nos salva, esa misma gracia actúa en nosotros como instructora y que va guiando y que va exhortando y que va disciplinando. Con un propósito. ¿Qué dice el verso 12? ¿Qué hay que hacer? Dice renunciando a dos cosas. Renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. La palabra impiedad traduce rechazar o repudiar, ¿cierto? Y significa una irreverencia y falta de honor a Dios. La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad, a que seamos reverentes para con Dios. Pero también nos ayuda a rechazar los deseos mundanos. Esta palabra mundanos traduce cosmos, ¿cierto? Cosmos. Entonces, a los deseos, renunciar a los deseos del cosmos o del mundo, es la idea. Y esos deseos mundanos, cuando encerramos la palabra, a la final termina siendo como la concupiscencia, la lujuria, la lascivia, que degradan la imagen, la creación de Dios. Entonces, la primera parte es renunciar, ¿cierto? A la impiedad y a los deseos mundanos. Pero hay algo más que hace la gracia, hay algo más que enseña la gracia. La gracia enseña, dice el texto, a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, ¿cierto? Ahora, ¿por qué creen que el texto dice en este siglo? A vivir en este siglo. En este tiempo. ¿Y será mañana? O sea, la gracia que recibimos hoy es para vivir mañana de una forma, hace énfasis en este siglo, hace énfasis hoy, ¿cierto? Y cuando yo estaba mirando acá que nos enseñaba a renunciar
y a veces nosotros no queremos renunciar a eso. Entonces yo me hacía esta pregunta: bueno, Padre, ¿las pruebas que tú envías son expresiones de gracia? Seguramente sí también. El creyente pasa por pruebas porque es el amor, a veces uno dice: Señor, si me amas, ¿por qué me colocas en pruebas? Pero ese es amor, ¿cierto? Y es una expresión de gracia para con el creyente. Precisamente para que, si a las buenas no podemos renunciar a la impiedad de los deseos mundanos, pues Dios tiene las pruebas y nos coloca pruebas. Y las tenemos que ver como expresiones de gracia. Entonces, vamos a ver 3 puntos acá. Que la gracia nos enseña a vivir sobriamente, justamente y piadosamente. Y esto se puede ver como en un triángulo. Como un triángulo porque cuando dice sobriamente, hace referencia a mi persona. Vamos a 1 Corintios 6:15. Del 15 al 20. John Anthony, por favor. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que se une con una ramera, que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid pues de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo peca, su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es de vosotros, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comparados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces se nos dice vivir sobriamente porque hemos sido comprados. Y este cuerpo no nos pertenece. No nos pertenece. Dice: ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea, nuestra vida no nos pertenece, este cuerpo no nos pertenece, por lo cual es natural que rechacemos la impiedad y los deseos de este mundo. Entonces, cuando hablamos sobriamente, es una acción, vivir sobriamente es una acción hacia nosotros mismos. La segunda palabra que nos dice que la gracia nos enseña a vivir justamente. Y justamente se proyecta ¿hacia quién? Hacia el prójimo. Traduce rectamente, honradamente, de una forma aprobada por Dios, con una conducta honorable y virtuosa delante de los hombres. Y la gracia nos enseña a vivir piadosamente. Piadosamente, entonces, ¿hacia quién es? Hacia Dios. Entonces, por eso vemos ese triangulito, ¿no? Hacia nosotros, entendiendo que no somos nuestros, que hemos sido comprados por sangre, justamente hacia los demás y piadosamente hacia Dios, reconociendo su soberanía y viviendo en una obediencia incondicional. Entonces, ¿qué nos dice el texto? Hoy, ¿cierto? La gracia nos enseña y nos ha estado enseñando. Y si la gracia no le ha enseñado que hay que apartarse de la impiedad y los deseos mundanos, y
seguramente hay que evaluar si estamos en la salvación. Porque cuando creemos, somos convencidos de que somos pecadores y que tenemos que renunciar a todo eso. Entonces, la gracia nos enseña y dice que la gracia ya lo hizo y Dios ya lo hace. Pero, ¿de quién es la tarea? ¿Cuándo? ¿Mañana? No. Dice en este siglo. En este siglo traduce hoy. Vamos a pasar al tercer tema. La esperanza bienaventurada. Versículo 13, Tito 2:13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué traduce aguardar? Acá la palabra aguardar se compone de dos palabras. Uno es un intercambio y el otro es recibir. Entonces pudiéramos pensar que aguardar es esperar solamente, pero el significado de esta palabra es esperar, pero para que haya un intercambio. Y por eso se nos venía diciendo que la gracia enseña, ¿no? Es aguardar, es la idea de recibir con calidad de reciprocidad. Ahora nos dice el texto, aguarden esa promesa en donde va a haber un intercambio y nos habla de esa bienaventuranza, de esa esperanza bienaventurada. Quiero que vayamos, hermanos, a 1 de Tesalonicenses 4, 15 al 18. 1 de Tesalonicenses, ¿qué sería el creyente sin una esperanza? Sí, yo digo, de hecho, ¿qué es uno sin esperanza? ¿Qué hace, incluso, no solo los creyentes, una persona natural, qué hace sin tener esperanza en este mundo? Va como las olas del mar, ¿no? Una persona natural trabaja con una esperanza de ascender, ¿cierto? Otro hace las cosas bien con una esperanza de tener una buena retribución, pero acá nuestra esperanza es distinta. ¿Cuál es la esperanza que tiene el creyente? Y si nos preguntan qué esperamos, acá está la respuesta, ¿no? Y qué hermosos versos los que nos deja Pablo para consolarnos en esta esperanza. Cuando un hermano fallece, dice, alentados unos a otros con esta esperanza. Primera de Tesalonicenses, aquí ya, hermano Oscar, por favor. Del 15 al 18. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no perecemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El texto nos dice, aguardemos la manifestación gloriosa. Y nosotros como iglesia aguardamos ese día en el que nos vamos a ver en las nubes con el Señor al sonar de la trompeta, ¿cierto? Y dice el texto, y los muertos en Cristo resucitarán, y luego nosotros los que estemos vivos ese día. Sin embargo, el texto de hoy nos dice que aguardemos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Este texto que acabamos de leer va a ser en un parpadeo, y por eso le llamamos arrebatamiento. Las personas que no han creído no van a ver a Cristo,
Va a ser un parpadeo y la iglesia se va a reunir con Cristo en las nubes. Y el texto nos dice, el texto de Tito nos dice que va a haber una manifestación gloriosa, dándonos la idea de que se le va a ver físicamente, ¿no? Y de una otra forma nos proyecta la segunda venida de Cristo, no esta que acabamos de leer, donde Cristo se encuentra con la iglesia, sino proyecta esa segunda venida de Cristo, cuando Él va a venir y va a pisar el monte de los olivos, y el monte se va a abrir en dos, y todo pueblo le va a ver. Este texto de Tito pareciera proyectar esa escena, ¿sí? Esa escena donde visiblemente todo el mundo lo va a ver, aun cuando nosotros tenemos la esperanza de las dos escenas. Nosotros esperamos estar con Cristo en esa segunda escena y en la primera, y ansiamos mucho más la primera, ¿no? Que Cristo venga y estemos ya con el Señor. ¿Qué seríamos nosotros sin esa esperanza, ¿no, mis hermanos? De estar ya con nuestro Señor. Este verso, ¿qué nos dice de nuestro Señor Jesucristo? Y acá este verso coloca una verdad doctrinal fuerte, que es atacada por muchas religiones. Nuestro gran Señor y Jesús, Salvador Jesucristo. ¿Cómo se le ve a Jesús? Como Dios. Como Dios. Acá el texto nos dice que Cristo es el Dios absoluto. No es un profeta cualquiera, no es un hombre más, es Dios. Es un Dios. Porque hay religiones que dicen que Cristo no es Dios. Sin embargo, el texto nos dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, cuando nos digan, no, es que Cristo era un hombre nomás, o era un profeta de Dios, o era un sacerdote más, no. Hay textos que dicen que Cristo es Dios, y este es uno de esos. Vamos al cuarto punto. Mira, voy muy rápido. Y pensé que me iba a demorar más. Entonces me voy a demorar más. Y cuarto punto es el verso 14. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, este gran Dios y Salvador, ¿qué hizo? Se dio a sí mismo. Una expresión de gracia, ¿cierto? Nos dice el texto, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo. Y acá empezamos a tocar una palabra doctrinal que se llama redención. ¿Ya habían escuchado redención? Algunos sí, algunos no. Redención significa pagar un rescate para librar a un esclavo. Por eso el texto dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Esa palabra redimirnos significa redención. Y en la doctrina cristiana significa pagar un rescate para liberar a un esclavo. ¿Éramos esclavos? ¿Necesitábamos ser rescatados? Si dice que es pagar un rescate, ¿cuál fue el precio? Y dice, se paga un rescate para liberar, fuimos liberados, ¿y después qué? Entonces, éramos esclavos, dice la Escritura que éramos esclavos de nuestros pecados, ¿cierto? Sin embargo, hubo una sustitución y un rescate. Cristo toma el lugar de ese pecador. Y la imagen es, voy a colocar a Eddie de ejemplo. Y la imagen es acá un juez. Y el juez, y Eddie es culpable. Y es culpable de muerte.
y el juez le dice, pago tu deuda. Y el juez se baja y Eddie queda perdonado. Y pago tu deuda, y yo que pago tu deuda soy el que voy a morir. Y no solamente Eddie queda ahí liberado, sino que Eddie viene y sube acá y es exaltado. Eso es lo que hace Cristo con el creyente. Cristo dice, la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. O sea, Cristo bajó al mundo, se volvió hombre y cogió al pecador y lo subió acá. Y Cristo le dice, yo muero por tus pecados. Eso es gracia, eso es amor. Eso es lo que nosotros entendemos como redención. La gracia, este rescate, refiere la palabra Goel. Goel, ¿qué será Goel? Y en el Antiguo Testamento se nos habla del pariente redentor. En el Antiguo Testamento, los israelitas a veces adquirían deudas que no podían pagar. Y como no podían pagar la deuda que adquirían, ellos se volvían esclavos para pagar esa deuda. La figura de pariente redentor es una figura que Dios coloca y que tiene como objetivo que el pariente más cercano a esa persona que se vendió como esclavo pague la deuda y libere el esclavo. Eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Cristo es nuestro pariente cercano que viene y paga la deuda y nos libera. Y nos libera ¿para qué? ¿No? Porque, bueno, lo libero y queda libre. No. Para no ser esclavo, pues no, pues ahí verá a Eddie si vuelve otra vez y se sienta allá. ¿Sí? Para no ser más esclavos, pero para que en este lugar de exaltación nos comportemos como debe ser debido, ¿no? Hay una exaltación, hay una sustitución. Vamos a Gálatas 1:4. Y vamos por acá, ¿cierto, Samuel? Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hubo una sustitución, ¿cierto? Una sustitución. Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Hubo un intercambio, la figura que les estaba mostrando. De una u otra forma, no porque Dios haya dicho, ay, voy a enviar a mi hijo Jesús, no. Es que desde el Antiguo Testamento ya estaba prefigurando esta obra de redención. Y así como la gracia era la sombra en el Antiguo Testamento y la vemos en su máxima expresión en el Nuevo, en la persona de nuestro Señor Jesús, y así como la sombra, así como la salvación también era como sobría acá y la vemos en la persona de nuestro Señor Jesús muy, muy, muy determinante, así vemos también la sustitución. En la persona de nuestro Señor Jesús hace ese intercambio, ¿no? Nos dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro
del 17 al 19. Primera de Pedro 1, del 17 al 19. Dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación. Entonces, este esclavo es comprado. ¿A qué precio? Preciosa, dice. Hace énfasis en preciosa. Con la sangre preciosa de Cristo, que vale mucho más que el oro, mucho más que la plata. Por eso dice el verso 17: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, ¿no? Seamos conscientes de cuál fue el precio que costó nuestra vida eterna. Tito 14, el texto nos dice, Tito 2:14, voy a volverlo a leer, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para librarnos de toda iniquidad, ¿cierto? Para redimirnos de toda iniquidad. Y en la segunda parte vemos el propósito, que dice: un objetivo, ¿cierto? Un sazón. Porque dice que los bautistas somos bautristes, aburridos. Pero acá encontramos la palabra celoso. Celoso. Y si algo podemos decir de la vida de Pablo, ¿qué podemos decir? Efervescente, celoso, potente. ¿Qué quiere Dios de su pueblo? Esa misma efervescencia, potencia. ¿Pero de qué? De buenas obras. Y en el contexto se nos viene diciendo que la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad, a vivir justa, piadosa y sobriamente. Cuando en el Antiguo Testamento, cuando Dios le entrega la ley a Moisés, Dios hace un pacto con el pueblo. Ellos dicen que van a vivir conforme a la ley y van a obedecer la ley. Y Dios les dice: si ustedes hacen eso, van a ser mi pueblo y mi especial tesoro. Fracasaron, ¿cierto? Sin embargo, tenemos claro que Dios siempre ha querido un pueblo para sí. Y ese pueblo que Dios quiere para sí, quiere que sea su especial tesoro, como dice allí en Éxodo. En ese contexto, la iglesia es el especial tesoro de Dios. Eso no quiere decir que se anule las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel y que en el futuro el pueblo de Israel no vaya a ser restaurado y vaya a ser ese especial tesoro. Va a serlo, pero hoy la iglesia es el especial tesoro de Dios, a tal punto que es la esposa de Cristo. Y como esposa de Cristo se nos pide colocarle sazón a la vida, de tal manera que cuando muramos, ¿qué se diga de ese cristiano? Que anduvo por ahí y que bueno, sí, hacía lo que podía, porque no. Tenemos un buen testimonio. Yo por eso traía el ejemplo de Pablo, que uno dice: uy, ¿cómo así que lo acaban de apedrear y está otra vez allá parado? ¿No? Y uno dice: ¿cómo así que acaba de naufragar y está allá otra vez parado? ¿Cómo así que los de su propia nación lo injurian y está allá
valiente predicando el nombre de Cristo. Y acá la idea es que sazonemos esa vida cristiana con buenas obras. Ahora, el texto nos viene diciendo de este siglo. El texto nos viene diciendo de hoy, ¿cierto? No mañana, porque pudiéramos decir, ay Señor, mañana hago buenas obras. Y mañana, hoy voy a ver Netflix después de que se acabe la predicación. Así somos. Pues no debiéramos. ¿Sí? No debiéramos. Dice, vamos al quinto punto. El quinto punto es el último versículo. Esta es una instrucción que en el contexto inmediato Pablo le da ¿a quién? A Tito, ¿cierto? Pero que aplica a los líderes. Y yo decía, bueno, ¿será que solamente a los líderes o se extiende a los maestros? Yo creo que se extiende a los maestros y se extiende a todo aquel que quiera llevar la buena doctrina. Pablo le dice a Tito, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Esto habla qué? O sea, ¿cuál es la instrucción de Pablo a Tito? Habla esto, exhorta esto y reprende. Esto que hemos venido hablando, que es el corazón de la Biblia. Hay muchos pasajes que son corazón de la Biblia, pero acá hemos hablado de la obra que hace Cristo. Hemos hablado de la gracia manifestada. Hemos hablado de redención, salvación, justificación, sustitución. Esto es lo que es digno de hablar. Esto es lo que es digno de exhortar. Si algún hermano va en contra de que Cristo no es Dios, esto es lo que es digno de reprender con toda firmeza y dureza. Veíamos predicaciones pasadas. Nos dice el texto con toda autoridad. Pero ¿es la autoridad del líder? No. Es la autoridad de lo que está en la palabra inspirada. ¿Es la autoridad en los razonamientos del hombre? No. Es esta autoridad que acabamos de leer y de explicar. Y es que si alguien dice que Cristo no es suficiente, eso hay que exhortarlo. Eso no es así. Y si alguien dice que hay que perseverar para alcanzar la salvación y alcanzar la gracia, pues está atentando contra toda la obra que Dios ha hecho. Porque no hay que perseverar, es un favor de Dios. Esto es lo que hay que hablar y exhortar con la autoridad, con la palabra de Dios, con lo que Él dice. Y finalmente dice, nadie te menosprecie. Y acá la idea no es, usted es el líder y como usted es el líder, entonces todos no te tienen que menospreciar y menos porque eres joven. No, la idea acá es, dado el testimonio que tienes, dado que eres irreprensible, las ovejas van a seguirte, ¿sí? Dado ese ejemplo que proyectas, las ovejas te van a seguir y no va a haber un menosprecio. Entonces, esto habla, esto exhorta, esto reprende, ¿no? Con toda autoridad. Un resumen. ¿Qué ha pasado? La gracia de Dios se ha manifestado. En el Antiguo Testamento ya se había hablado de la gracia de Dios, pero la máxima expresión de gracia se manifestó ¿en quién? En nuestro Señor Jesús. Un amor en descenso. ¿Para dar salvación a quién? ¿Qué dice el texto? A los que son predestinados. El texto dice a todos los hombres. No es para unos pocos. Es a todos. A todos los hombres. ¿Una salvación de qué? Vimos dos versos. De pecados y de la ira de Dios. Esta gracia
el favor de Dios funciona como pedagogo. ¿Para qué? Para renunciar a dos cosas: a la impiedad y a los deseos mundanos. Y nos enseña a andar hoy, en este siglo, justa, sobria y piadosamente. ¿Y queda allí? No. ¿Por qué? Porque acá está el fundamento, ¿cierto? Porque hubo una redención, hemos sido redimidos, hubo una sustitución. ¿A qué precio? Con la preciosa sangre de Cristo. ¿Para qué? Bueno, ¿qué aguardamos? ¿Qué aguardamos acá? ¿Qué aguardamos? Guardamos esa esperanza bienaventurada de la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Y para qué? Para hacer su especial tesoro, ¿cierto? Hoy somos la esposa y somos para hacer un pueblo, su especial tesoro, sazonando, ¿cierto? ¿Celosos de qué? De buenas obras. Allí acabamos, hermanos. Esa era la enseñanza del día de hoy. Eddie, ¿puedes cerrar, por favor, en oración?